Muy buenas tardes amigos y amigas que sintonizan Voz Parlamentaria, un espacio del Grupo Parlamentario del FMLN para llevarles a ustedes la información que las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario realizan día a día aquí en la Asamblea Legislativa. Esta tarde estamos aquí con la diputada Jacqueline Rivera. Ella nos va a hablar acerca de la nueva propuesta que el FMLN ha sometido a la Asamblea Legislativa para poder recaudar más fondos para el tema de la seguridad aquí en nuestro querido país. Muy buenas tardes, diputada. Buenas tardes, Balmora, y un saludo a la audiencia que muy atentamente espera este programa. Muchas gracias. Diputada, hemos tenido conocimiento que el Grupo Parlamentario del FMLN ha sometido a la Asamblea una nueva propuesta para recaudar fondos para combatir la inseguridad en nuestro país. Quisiera que nos hablara un poco al respecto. Sí, ciertamente el día de ayer presentamos una pieza de correspondencia que tiene el propósito de reformar varios artículos del Código Penal que se refieren específicamente a la defraudación de la hacienda pública. Hay que decirlo que ya el Código Penal establece una lista de tipificación, de conductas que se pueden tipificar penalmente, que están orientadas a combatir el tema de la evasión y la elusión. Tomando en cuenta que el Código Penal fue aprobado allá por los años 90 y que las conductas de los que cometen ilícitos se van modificando, se van modernizando, tecnificando, se inventan otros procedimientos que la legislación tiene que irse ajustando de acuerdo a la evolución del mal. También el bien tiene que ajustarse. En ese sentido, hay algunos artículos que establece el Código Penal que se vuelven inaplicables en la realidad. Fíjate que hay cosas, por ejemplo, de que una persona, en la actualidad, un contador puede falsificar documentos, ¿verdad?, a la hora de sellarle alguna declaración a algún contribuyente, y el contador por esa conducta no recibe ningún castigo. En la actualidad, el Código Penal solo castiga al evasor, es decir, quien evade impuesto de renta o que declara información falsa, o que declara doble contabilidad, o que omite hechos generadores del impuesto. A esa persona y al notario que da fe de esa conducta recibe una sanción entre 4 y 6 años. Pero quien te certifica la contabilidad no es el notario, es un auditor, es un contador, y esa persona que participa en la falsificación de esa información no tiene ninguna sanción en la actualidad. Entonces nosotros estamos proponiendo que en el delito de defraudación fiscal, así se llama, tipificado en el artículo 249 del Código Penal, se incluye además de que las personas que dan fe, como los contadores, los auditores y los fedatarios, ¿verdad?, deben de recibir una sanción entre 4 y 6 años cuando sus actos deriven en falsificación material de documento o falsificación ideológica. Ese es un primer aspecto, que estamos incorporando a nuevos funcionarios que pueden ser perseguidos penalmente si participan de falsificación de información con el ánimo, ¿verdad?, de omitir la responsabilidad tributaria. Ese es un primer aspecto. Segundo aspecto que estamos modificando es que estamos ampliando. La hacienda pública no solo se reduce al hecho de lo que administra el Ministerio de Hacienda, es decir, de los impuestos que recibe en concepto de IVA, en concepto de impuestos directos, contribuciones especiales o en concepto de renta, sino que también estamos incorporando que quien pretende defraudar las finanzas de los municipios, de las municipalidades, también va a recibir la misma sanción que recibe el que pretenda defraudar a la hacienda pública, que ya dije, el delito de evasión fiscal está tipificado actualmente con una pena de 4 a 6 años. O sea, quien evada al fisco, quien no presente la declaración de renta, quien no presente los datos reales, quien se le descubra que lleva 2 contabilidades, para la real y la ficticia, para declarar al Ministerio de Hacienda, entre otros, en la actualidad es sancionado con pena de 4 a 6 años. Pero esa sanción no se le impone a las personas que administran los fondos en las municipalidades, por ejemplo, y quien no pague tasas y quien no pague impuestos especiales a la alcaldía no está incorporado como una conducta ilícita. Nosotros lo hemos incorporado y hemos dicho
que quienes no paguen impuestos en términos generales o tasas, ¿verdad?, impositivas, podrá ser sancionado con prisión entre 4 y 6 años. Si presenta doble contabilidad, si no paga lo que le toca pagar o si falsifica alguna documentación. Un tercer elemento que estamos pretendiendo modificar, que tiene que ver, fíjate que actualmente, y el país, yo sí recuerdo ustedes, nosotros aprobamos en la Asamblea Legislativa una reforma al Código Tributario que, dicho sea de paso, está siendo cuestionada su constitucionalidad en la sala de los artículos 277 y 277A del Código Tributario. En esa propuesta, en esa reforma que hicimos en la Asamblea, establecimos que el Ministerio de Hacienda tiene facultades para hacer público los nombres y los montos de los deudores de la Hacienda Pública. Cuando el Ministerio de Hacienda hizo público por primera vez en la historia en El Salvador, porque antes era prohibido, el artículo decía que el Ministerio de Hacienda no podía publicar los nombres de los evasores, ni de los deudores, ni de los que se resisten a cumplir con esa obligación. Cuando el Ministerio de Hacienda hace público eso, inmediatamente presentan una demanda de inconstitucionalidad. Hay dos que está conociendo la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué traigo a colación ese tema? Resulta que en esa publicación que hizo el Ministerio de Hacienda se observa que más de 370 millones de dólares el fisco no ha podido recibir porque están en procesos dilatorios administrativos, están en apelaciones, están en la sala de lo contencioso administrativo, hay otros que ya fueron condenados a pagar y que simplemente han caído en mora, a los que incluso les dan el plazo de 6 meses, ¿verdad? Cuando dicen, mire, ya le tasamos, esto le toca pagar, tiene 6 meses para pagar, aún esos están en mora. ¿Y qué pasa con la recaudación fiscal? El fisco no tiene instrumentos para hacer efectiva esa mora en el fisco. Porque la ley lo que dice actualmente el Código Penal, que a nadie, fíjate, a nadie se le puede procesar penalmente hasta que no haya sido agotada la instancia administrativa. Aunque fíjate, la omisión de declarar o de negarte a declarar impuestos esté determinada por la comisión de un delito. Por ejemplo, puede ser que cuando tú presentaste la declaración, falsificaste documento. Y el Ministerio de Hacienda ha verificado que tu declaración tiene documentación falsa. Pero actualmente la ley dice que todo ese trámite administrativo debe de terminar. Y hasta que no termine el trámite administrativo no se puede iniciar una acción penal. Entonces al final no hay nadie procesado. Porque los trámites administrativos duran 10, 15, 20 años y el fisco nunca termina de recibir la contribución. De estos casos que publicó el Ministerio de Hacienda, dicen que hay casos que datan de 1980. Que desde 1980 ese contribuyente hace una acción, presenta un recurso, presenta otro recurso con tal de no pagarle al fisco. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestra propuesta? Lo que estamos haciendo es que el Ministerio de Hacienda, si en la declaración detecta, por ejemplo, para poner un caso ilustrativo, si en la declaración de renta el Ministerio de Hacienda detecta que hay documentación falsa, desde ese momento que el fiscalizador se da cuenta que hay documentación falsa, que se ha podido establecer que la contabilidad es doble, ¿verdad? Que no cuadran los números porque según la contabilidad real que lleva la empresa es una y la que le ha presentado al Ministerio de Hacienda es otra, que eso se puede determinar cuando el Ministerio de Hacienda ordena una fiscalización, que suele suceder. Es decir, el Ministerio de Hacienda dice, vayan a fiscalizar tal cuenta. Y cuando llega el Ministerio de Hacienda ve que la contabilidad que lleva la empresa es una y que le ha presentado al Ministerio es otra. Si ese fuera el caso, por darte un ejemplo, hoy con la reforma, el Ministerio de Hacienda lo que tendría que hacer inmediatamente es certificar esas diligencias para que sea la Fiscalía la que procese. Si esa reforma no se hiciera como funciona ahorita, ese proceso, aunque se observen esas ilegalidades, tiene que pasar todo el procedimiento administrativo, al final nunca se termina procesando penalmente. O sea que los delitos de defraudación al fisco, si hacemos memoria, ¿cuántos presos han ido porque no han pagado impuestos? Yo no conozco ni uno.
Eso es como la ley del lavado de dinero y activos, que la gran carrera para reformarla. A mí que me digan a quién han condenado por un delito de esa naturaleza o por un delito de enriquecimiento ilícito. Nunca han condenado a nadie, igual por delitos fiscales. Entonces vos decís, bueno, tantos evasores. Dicen que el déficit fiscal anda por los $1.000 millones. Dicen que la evasión del IVA anda por el 35%. Y entonces dice, bueno, ¿y dónde están los dientes del Estado? Ah, es que el Estado tiene artificios legales, que es donde se convierte en elusión. Los que no quieren pagar hacen uso de la ley a su favor para que la ley les permita no contribuir. Diputada, en este punto quería consultarle. En esa ocasión que el Ministerio de Hacienda publicó todos estos nombres, se dijo de que la publicación era ilegal, ¿verdad? Usted nos está ahorita, ratificando de que fue una publicación totalmente legal, sí, y que a pesar de eso, entonces se ha detenido el proceso y que en aquel momento el ministerio dio oportunidades de que pagaran, sí, ¿verdad? Haciendo algunas reducciones a la tasa de mora. Y no solo eso, cuando el ministerio publicó el listado, que ya dije yo que son más de 12,000 contribuyentes, dijo el ministerio, que la mayoría son grandes empresarios. Entre medianos y más grandes. Sí, o sea, allí no están los empleados, o sea, no somos empleados los que le debemos del fisco, son de empresa de mediana para arriba. Cuando el ministerio hace la publicación, el ministerio da un periodo y les dice a los que estaban en mora, les dijo, miren, les vamos a dar un mes para que se pongan al día y les vamos a condonar los intereses, incluso la mora, dijo el ministerio. ¿Qué fueron a hacer? A la sala, fueron a presentar una demanda y la sala dijo que lo que estaba haciendo el ministerio era ilegal. Entonces uno se pregunta, ¿a favor de quién estaba resolviendo la sala? La sala ha admitido estas dos demandas en contra de esos dos artículos. Y los artículos lo único que dicen es que el ministerio puede publicar las resoluciones que emite el Tribunal de Apelaciones que indique de que ya fue tasado un impuesto para un contribuyente y las sentencias que emita la sala de lo contencioso donde dice que ese contribuyente ya está condenado y que debe de pagar. Eso es lo que publicó. Diputada, pudiésemos entonces aquí nosotros casi que afirmar de que hay dos acciones de parte de la Corte Suprema de Justicia, en especial de la Sala de lo Constitucional, en los cuales se le está coartando al Ejecutivo la forma en cómo hacerse de más ingresos a través de aplicaciones de ley. Uno, por esta parte, como usted menciona, del listado publicado por el Ministerio, y otro, los $900 millones detenidos. Sí, no, y otras. La sala declaró inconstitucional el 1% que habíamos aprobado en la Asamblea. Correcto, para las ganancias, aquellas empresas que ganaran más de $150,000 al año, que el del exceso de los $150,000 pagan el 1%. Ya lo declaró inconstitucional. Eso significaba ingresos para el país alrededor de $80 millones al año. La sala declaró inconstitucional los 4 centavos que se pagaban a las llamadas internacionales. Eso significaba para el país un ingreso de más o menos 60 millones al año. La sala declaró inconstitucional el impuesto, el 1% que les habíamos puesto a aquellas empresas que pasaban más de 3 años declarando pérdida. Entonces nosotros dijimos, mire, apliquémosles el 1% a sus activos, porque no es posible que un empresario en este país pase 3 años perdiendo. Es demasiado buen samaritano ese empresario, o masoquista, ¿va? Le gusta trabajar para no ganar. Entonces la sala declaró inconstitucional ese 1% que iba a significar para el país no menos de $25 millones al año, hace la cuenta. La sala declaró inconstitucional el decreto que emitió el Ejecutivo, donde daba un plazo para que estas empresas deudoras pagasen sin pagar mora y sin pagar intereses, que solo cubriesen el capital. Eso significaba para el Estado, en los primeros 15 días anunció el Ministerio de Hacienda que había recuperado más de $15 millones. Lo declaró inconstitucional, entonces el fisco ya no siguió recuperando la deuda morosa que había publicado. Y hoy la sala tiene detenido $900 millones que no pueden convertirse en certificados y en consecuencia en dinero líquido para que el Estado tenga capacidad de cumplir con sus obligaciones, y además la sala tiene admitidas 2 demandas contra estos 2 artículos que seguramente va a favorecer al gran capital evasor de este país y los va a declarar inconstitucional. O sea que el pueblo, quien ha sufrido todas las decisiones de la SED, ha sido el pueblo. Entonces hoy estamos nosotros
ojalá que no. Ya dijo Arena que esto es inconstitucional. Y yo cuando Arena dice que es inconstitucional, y como yo siempre he sostenido que la SAL es la oficina jurídica de la derecha de este país, pues a uno ya le queda claro de que así lo van a declarar. Pero el FMLN estamos pretendiendo con esta reforma 3 cosas. 1, ampliar la aplicación de la ley. Es decir, que más personas puedan ser procesadas cuando su conducta vaya en detrimento de la hacienda pública. 2, ampliar también o incrementar la pena para aquellos casos, y te cuento, actualmente en el Código Penal, si una persona debe al Estado, dice la ley, dice el Código Penal, que si esa persona paga, queda exonerado de responsabilidad. ¿Y qué tal si esa persona no pagaba porque llevaba doble contabilidad? Ya había cometido un delito. ¿Y qué tal si esa persona no pagaba porque simple y sencillamente falsificó información? Ya había cometido un delito. ¿Y qué tal si esa persona no pagó porque simple y sencillamente omitió el hecho generador? Ya había cometido delito. Y actualmente el Código Penal dice que si paga, no se le procesa. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Mire, si usted va a pagar, pero además se le comprobó que no había pagado porque falsificó información, usted debe ser procesado por ese delito. Lo único que estamos haciendo es que le ponemos una tercera parte del máximo de la sanción. ¿Cuál es la tercera parte del máximo de la sanción? Son 6 años la sanción. Una tercera parte, ¿cuánto es? 2 años. Que 2 años de prisión puedan tocarle a usted si se le demuestra que la tardanza de no pagar fue porque falsificó documentos, porque omitió el hecho generador, o porque llevaba doble contabilidad, entre otros, o porque simplemente no presentó la declaración. ¿Y esto evitaría de que sean reincidentes estas personas? Es ahí el detalle. Entonces, ¿qué sucede cuando vos no haces punitiva esa conducta? Que la gente dice, no, yo no voy a declarar renta hoy este año, el otro año tampoco, al final voy a pagar, quizás dentro de 10 años voy a pagar, y como si pago, me exonero de responsabilidad. Entonces la ley no tiene fuerza como para disuadir a que no repitas la conducta. Es probable de que ese dinero que no pagó le funcione más teniéndolo en bancos, generándole más. Porque le gana interés, entonces hace sus cálculos y dice, si yo le pago al fisco, dice, en 5 años, en lugar de dárselos hoy al fisco, en 5 años yo puedo tener de intereses en esto, en la otra inversión, tanto. O sea que al final quien pierde es el fisco. Y como dice, y como además no voy preso, yo exonero mi responsabilidad con pagar, ¿qué más da que lo haga en el momento o qué más da que lo haga mucho tiempo después? Entonces nosotros estamos poniendo de que no haya eso en estricto derecho, se llama excusa absolutoria, así se llama. Y así lo dice el Código Penal, excusa absolutoria. Si usted debe, pero paga, allí se resuelve todo, usted penalmente no es juzgado. Nosotros estamos diciendo, si usted debe y paga, pero además se le ha demostrado que cometió delito, siempre tendrá que ser procesado. O sea que es mejor que pague a tiempo y no que deje pasar el tiempo, porque ya no existirá la posibilidad de que usted sea exonerado. Y hay un último elemento de fondo que nosotros hemos planteado. El artículo 250, creo, del Código Penal, no, el 249 establece, da una lista de los homicidios que no prescriben, entre otros. Sí. Da un listado, enlista el artículo ya, qué delitos no prescriben. Nosotros hemos incorporado en ese artículo, y esa es una modificación de fondo, que también no prescribirá el delito de la defraudación a la hacienda pública. Es decir, que si usted le debe hoy al fisco $100 y no los paga en 10 años, se le va incrementando. Y no los pagó en 20 años, se le va incrementando. Y además fallece, le tocará a sus hijos pagarlo. Porque cuando uno fallece, usted hereda sus activos y sus pasivos. Y cuando una obligación tributaria no prescribe, usted traslada esa obligación a sus sucesores. O sea que eso significa también que mejor pague su responsabilidad tributaria, si no, le va a dejar a sus hijos no solo un problema patrimonial,
sino una responsabilidad contributiva que a lo mejor cuando al hijo o al nieto o a quienes le hereden le toque pagar, a lo mejor es una cantidad superior de lo que usted debió de pagar si fuese responsable con su contribución. Entonces, en esencia, Balmor, es una propuesta que pretende cerrar portillos de evasión, ¿verdad? Los portillos de evasión son aquellos que no están legislados, como los que ya te dije, que el contador no está sancionado, que el auditor no está sancionado, que los fedatarios no están sancionados. Esos son portillos de evasión, porque la gente evade porque simple y sencillamente no está calificado como delito. Y estamos pretendiendo cerrar portillos de elusión, que son los usos amañados que se le hace a la ley para digamos, beneficiarse, que es el caso de la excusa absolutoria, donde tú no importa cuánto pagues, pero como sabes al final que no vas a poder ir preso, que si pagas se te perdonan todos los pecados, entonces eso se convierte en un portillo de elusión, porque tú eludís porque la ley te lo permite. Entonces, con esta propuesta nosotros estamos planteando de que se vayan cerrando, ¿verdad? Esos portillos que impiden que el Estado sea efectivo a la hora de recaudar y que además obliguen al contribuyente a cumplir con esa responsabilidad. Diputada, la oposición aquí en la Asamblea, al conocer esta propuesta, la primera reacción que tuvo es una propuesta en contra de los empresarios de este país. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Claro, y es como la primera reacción que tuvieron cuando se publicaron los nombres. Si es que el ladrón juzga por su condición. Y como dice, el que las hace las imagina. O sea, es decir, ellos reaccionan en primer lugar, Balmores, sin conocer la propuesta. O sea, es una reacción de un acto reflejo. O sea, yo reacciono porque es mi acto reflejo que automáticamente me hace reaccionar así. O sea, que están aceptando de que violan la ley, que mejorar la ley significa persecución política, que es lo que le han denominado. A mí no me sorprende que Arena reaccione de esa forma, porque Arena siempre ha estado asolapando actos de corrupción en este país y nunca ha tenido una actitud de denuncia. Y si no, dígame usted, cuando Arena ha expuesto de manera determinante el hecho de que el enriquecimiento que han tenido sus funcionarios no ha existido, sino que lo que ha sucedido es que se ha desvanecido, pero no porque se hayan sido juzgados y vencidos en juicio, sino porque la ley los protegió. Entonces, reaccionar sobre todo para la prescripción. Porque si ustedes se acuerdan, los que fueron procesados por el caso Selenel no salieron libres porque son inocentes. Ellos salieron libres porque hicieron uso de un artificio legal que dice que el peculado culposo, y hasta cambiaron el delito, porque el peculado doloso prescribe en 15 años, pero el peculado culposo prescribe en menos tiempo, creo que es en 12. Entonces ellos cambiaron el delito para que lograr ajustar la ley y decir, mire, ellos lo que cometieron fue peculado culposo, y como el peculado culposo prescribe a los 10 años creo que son, entonces ellos ya no son culpables. O sea, es decir, que en este país la costumbre que se convierte en ley, ¿verdad? Y es una costumbre consuetudinaria, se acepta de que en este país no importa si usted robó, lo que importa es que usted salga libre, pero no importa si se fue oído y vencido en juicio o fue resuelto el proceso que se le acumuló, lo importante es que salió libre. Entonces, Arena le tiene miedo a la prescripción y ¿por qué crees que andan con el tema de conformar una comisión internacional? Yo no le llamo que conformen una comisión internacional, no, que conformemos una comisión de la verdad, para que el pueblo, el país pueda conocer todos los actos de corrupción que se cometieron desde hace más de 30 años, yo ni siquiera le pongo 20, 30 años atrás, y que el pueblo conozca cuánto ganaron por la venta de los bancos, cuánto ganaron por la venta de Antel, cuánto se robaron en el tema de las pensiones, que hoy nos quieren echar la culpa a nosotros, que la crisis no la debe resolver el gobierno, cuando todo el mundo sabe que quien se robó el pisto, los pensionados, fueron ellos. O sea, es decir, Arena quiere, de aquí para allá investiguemos, pero de aquí para atrás no investiguemos. Entonces es natural su reacción, porque lo que estamos proponiendo nosotros es que los delitos que defraudación en la hacienda pública no prescriban.
Nunca. O sea, es decir, que pueden ser investigados siempre y que además no se haga uso de artificios legales para eludir la responsabilidad tributaria. Con esta propuesta, diputada, se va configurando una especie entonces de recaudación de fondos a través de reformas de ley y leyes nuevas que busquen, que busquen impactar, llamémosle así esa palabra, a las personas que reciben o que tienen más ingresos. Claro. Porque con la reforma más bien dicho, con la propuesta que hace el Ejecutivo, pues una de las críticas más grandes era de que impactaba más a la clase media y a la clase popular, ¿verdad? Desde el momento en que usaban teléfonos celulares, llamadas telefónicas y todo eso, ¿verdad? A pesar de que ya se explicó de que no era un impacto directo, sino de que era a raíz de una rebaja que iba a haber en las tarifas. Pero se lo menciono porque a la población le queda esa sensación a través de las redes sociales y la réplica que hay a través de medios normales, medios convencionales, que dicen de que el FMLN o el gobierno del FMLN está queriendo impactar a la clase media y la clase popular, pero no se conoce al centavo, podríamos llamarle de esta manera también, todas estas reformas que se han hecho y cómo la Sala de lo Constitucional ha funcionado para ir anulando cada uno de esas, de esos impactos que puede haber a la gente que gana más, como usted mencionaba, los 4 centavos a las llamadas telefónicas, el 1% a las ganancias de más de $150,000, cerrar sin esa... Sin tomar en cuenta el FONAT. Sin tomar en cuenta eso, los 900 millones también, ¿verdad? El listado que mencionaba también del Ministerio de Hacienda y ahora esta que viene también a buscar que las personas que deben al fisco desde $100, como usted mencionaba, hasta miles o millones de dólares que pueden ser entonces esta cuestión. Quisiera que usted nos hiciera un pequeño análisis, ¿verdad? Tal vez unos minutos, de cómo entonces es que el gobierno del FMLN y también del grupo parlamentario del FMLN apoyando la búsqueda de más ingresos para el Estado para combatir en este caso la inseguridad y también para los programas sociales, es que hace este tipo de reformas. No, mira, es que aquí los funcionarios de Arena hablan como que nunca han gobernado. O sea, es una cosa que a uno le sorprende y dice, ellos hablan de los problemas del país como que si nunca ellos tuvieron la oportunidad de buscar soluciones. Hoy lo cierto es que este gobierno, desde que llegó el FMLN en el 2009 para acá, recaudamos más, así, pero pagamos más, porque en la medida que pasa el tiempo se van venciendo los préstamos que Arena hizo y se comió. Y que esos nadie sabe para dónde se fueron. Y entonces, en la medida que avance el tiempo, la deuda va creciendo, pero no es porque este gobierno sea endeudado, la deuda va creciendo, la obligación del Estado de pagar endeudamiento va creciendo porque los créditos, los préstamos que Arena hizo, se van venciendo. Entonces, hemos recaudado más, pero hoy pagamos más. Arena recaudaba menos porque tapaba a los evasores, pero pagaba menos porque fue muy listo. Logró que los préstamos fueran a plazos tan largos que permitió de que fue hasta que el gobierno del FMLN llegó que nosotros comenzamos a honrar cantidades, cientos y cientos de millones de dólares. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de la seguridad? Ya se estableció de que del ingreso ordinario del presupuesto es imposible, porque del ingreso ordinario del presupuesto vos tendrías que dejar de dar salud, tendrías que dejar de dar educación, tendrías que dejar de hacer cantidad de programas para solo dedicarte a atender el tema de la seguridad. Ojo, pero el tema de la seguridad no puede ser atendido solo desde el punto de vista de represión. El tema de seguridad debe ser atendido desde el punto de vista de la prevención. Y prevenir la seguridad significa que la familia salvadoreña tenga condiciones de vida mínimas, que tenga salud, que tenga educación, que tenga alimentos, que tenga vías de acceso, que tenga una gran cantidad de necesidades que le permite al ser humano vivir como ser humano. Entonces, de ese ingreso ordinario que se está destinando a la seguridad, que se está haciendo un esfuerzo extraordinario, no es suficiente para cumplir con las 124 medidas que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana estableció en el Plan El Salvador Seguro, porque ahí tenés que generar empleo, tenés que desarrollar programas de beca, tenés que generar condiciones de inversión, tenés que generar aspectos de reinserción, tenés que hacer una cantidad de actividades que con los ingresos ordinarios es imposible cubrirlo. Entonces dice el presidente, hay que socarnos el cincho. Si la sala
no hubiera detenido los 900 millones de dólares, a lo mejor no estuviéramos en esta circunstancia, porque lo que estaríamos teniendo es la ubicación de los letes, de los certificados del Estado, para convertirlos en dinero. Pero como estamos imposibilitados y se nos han declarado inconstitucionales una gran cantidad de ingresos, eso hace más difícil el conseguir más recursos para el Estado. Entonces, el planteamiento que se hace es que estamos afectando a los que menos tienen. Lo cierto es que el impuesto, la contribución especial que deba de salir de la Asamblea, porque todavía no se ha aprobado, deberá de hacer aquella que permita hacer posible el Salvador Seguro, que permita que menos niños mueran, que permita que menos niños queden huérfanos, que permita que ya no queden mujeres solteras, que permita que en este país se erradique de manera sostenible en el tiempo y financiada el tema de la violencia. Eso no lo podés resolver de la noche a la mañana, ni tampoco lo podés resolver con los recursos ordinarios que tiene el Estado. Pero es natural, hay algunas quejas que son legítimas, hay algunas quejas que ha hecho la Iglesia que dice que no quiere que se impacte a la población, la compartimos plenamente. Lo cierto es que la propuesta de algo debe estar seguro el pueblo salvadoreño. El espíritu de hacer una contribución especial tiene un solo destino y es combatir la inseguridad en este país y atacar el flagelo de la violencia desde sus orígenes, para sus efectos y como consecuencia para su reinserción. Es decir, prevengo que los niños se me hagan delincuentes. Si se hizo delincuente, lo llevo preso. Y si lo llevo preso, lo preparo para que se reincorpore a la sociedad como una mujer u hombre de bien. Para eso se necesita financiar y para eso, insisto, los recursos ordinarios son insuficientes. Muy bien, diputada, le queremos agradecer entonces el tiempo que nos ha dedicado para este programa y poder abordar este tema de gran importancia. Muchísimas gracias y un saludo al pueblo salvadoreño que nos ve. Muchas gracias también, amigos y amigas televidentes. Les agradecemos mucho por mantenerse en sintonía de este programa. Será entonces hasta la próxima edición. Pasen buenas tardes. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.